Empezamos. A ver, estoy empezando yo a aprender a manejar esto, ¿recuerdes? Entonces Oiga, aquí dice, Despacio, sin afán. pero no, bueno, no empiece a decir que no le entra porque empezamos a pensar alguna vaina fea. a ver, No me diga que no entrenó, Marcelo. Usted siempre entrenaba sus presentaciones claro que sí. de ingeniería. A ver, ¿ya se ve algo? ¿Qué? Sí, Sí. Bingo. Ahora Abre ponga, El ahí está, microfonito. abajo, 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 Abajo. abajo, ¿Qué? abajo. abajito donde está la pantalla grande, A La 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 flecha, mano. la flecha para abajo, abajo, esquina, esquina inferior derecha. abajo, 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 abajo. ¿Qué hago Eso, abajo? a la derecha. Esquina inferior derecha, un microfonito. ¿Telefonito? No, Sí, una pantallita, una pantalla. esa, 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 esa. esa, Ese. esa. Dale. Ya, listo. Eso. Eso. Ah, qué maravilla. Bueno, Bingo. no les digo, no es que tengo soplete. Trabajo en equipo. Claro, con tres hijas que manejan esos dedos, pues ¿cómo hace uno para que no? Bueno, entonces, cuando empezaba yo a redactar mi informe, pues me imaginaba estando cuando uno está en el colegio y llega de vacaciones, y entonces el profesor dice, bueno, entonces para mañana traigan una redacción con lo que hicieron en vacaciones. Entonces, estaba exactamente en la misma posición, pero con la diferencia de que aquí ya no era para una nota, sino para echar un cuentico. ¿Cómo no? ¿Cómo me fue en vacaciones y qué vi? Pero nosotros te vamos a poner una nota. Sí. Yo sé que es bueno. A ver, esta aventura de paisajes comenzó el año pasado, ¿ustedes se acuerdan? Yo iba a hacer, yo iba a hacer esta vuelta el año pasado, pero la iba a hacer diferente, iba a ir a hacer un crucero por las islas griegas y luego ir a hacer un tour por Egipto. Esencialmente eso era lo que se iba a hacer el año pasado. Pero entonces no se pudo hacer el viaje, entonces tocó hacerlo este año. Entonces cuando va uno a preguntar por la plática, oiga, devuélvame mi plata, muchos le dicen, no, yo no le devuelvo la plata, se la guarda pico, no quiere hacer el paseo. Entonces eso nos pasó con, eh, con la empresa que iba a hacer el crucero y con unos hoteles, un hotel en París y así. Entonces, pues tocó gastar esa plática. Entonces, eh, planeó el paseo, pero con unas variantes. La primera es que la hija con su esposo, que el año pasado hicieron el, eh, el, el crucero por las islas griegas, pues no les quedó gustando por dos razones. La primera, porque en época de vacaciones, las vacaciones, como sale de Haifa, entonces las vacaciones se las dedican a los judíos. Y eso es que es inmamable esa vaina. Y segunda cosa, un crucero es 5, 6, 7 horas en una isla y corre para la siguiente. Entonces visitaron 4 o 5 o 6 islas y no conocieron. Entonces ellos dijeron, no, este año la hacemos, este año en el 24 la hacemos, pero la hacemos diferente. Es decir, la hace uno por su cuenta. Se para en cada islita y se demora un ratito. Entonces, ahí llegó en que no se hace el crucero. Entonces, pero estaba la plata del crucero. Entonces encontramos el plan de Noruega, los fiordos de Noruega. Entonces decidimos finalmente los fiordos de Noruega. Entonces, pues hombre, simplemente esto le puse yo el título ahí, paisajes, porque realmente es eso, son paisajes. Yo quiero mostrar paisajes sin mayores, sin mayores trascendencias, mostrar paisajes de lo bonito que afortunadamente acertamos. Eh,
Todas las fotos las saqué yo, excepto las que salgo yo. Claro que ahora hay trípode y esas cosas, pero donde hay tumultos es difícil hacer. Entonces, el paseo que se hizo fue, hombre, esencialmente fue Noruega y las islas griegas. Pero entonces, cuando uno va a un paseo de estos, pues hombre, el pasaje sale caro, entonces hay que aprovecharlo haciendo otras cositas. Y esas otras cositas fue parar un ratico en París y, y parar, eh, y parar un ratico en Londres y listo, ya hacemos el paseo. Entonces lo primero que hicimos fue una paradita corta en París. Entonces, en esa paradita corta en París, ¿qué encontramos? Encontramos que esa ciudad está hecha un despelote. La preparación de los Olímpicos, eso es un desorden. O no, pues para ellos será un orden, pero para uno es un desorden. Hubo muchos sitios donde no hubo acceso, por ejemplo, al Arco del Triunfo. En los Campos Elíseos se están haciendo unas pistas de algunos no sé qué deportes y era imposible llegar. Hubo otras cosas en los días en que estuvimos que tampoco se podía llegar, era muy difícil. Entonces, pues hicimos París un ratico y después estuvimos en Londres en otro ratico, después nos fuimos, entonces fue París, Londres, el crucero por los fiordos nórdicos y de ahí salimos directamente a Atenas. Y en Atenas, después de estar unos 3 o 4 días, hicimos el paseo por las islas griegas, pero la hicimos por nuestra cuenta, es decir, en avión, en Perdón, barco. te interrumpo, Marcelo, pero Sí. me da la sensación que tú crees que estás mostrando paisajes, pero No, no todavía estamos viendo nada. no los estoy mostrando. Ah, ok, Esa listo, listo, es listo, listo. Está en la introducción. esa es Ok, la introducción. Entonces, voy a ver ok, cómo queda. Ahí va. Bueno, ahí arranqué, ahora ¿no? sí, Ahora ahora sí, sí. Ah, bueno. ahora sí. Entonces, arrancamos con el paseo. Entonces, esto es para mostrarle más o menos de qué se trata la cosa. Y ahí arrancamos en París. Entonces, como les decía, en París, pues la cosa no era fácil. Entonces tocó ir a repasar algunas cosas muy bonitas. Entre esas cosas bonitas estaba la iglesia del Sacré-Cœur. La iglesia del Sacré-Cœur que se ve ahí al fondo, pues es una basílica hecha en piedra muy blanca que no necesita mayor mantenimiento y siempre se mantiene blanca. Entre sus características está la característica de su piedra y una que tiene una campana de 19 toneladas, es decir, una de las más grandes del mundo. Esa es la entrada, esa es la entrada donde todo el mundo acostumbra a sentarse. Aquí está la fachada del Sacré-Cœur de estilo ¿qué? Románico y bizantino. Yo no entiendo mucho de estilos, pero dice románico y bizantino, por ahí en algún letrero de la iglesia. Tratamos de entrar al Louvre, pero lógicamente ese día, pues siempre uno coincide en que el museo está cerrado. Y estaba cerrado el Museo del Louvre. Fuimos, lógicamente, había que ir a Notre Dame, porque había que constatar los avances de la obra, ¿no? Entonces, esta es la iglesia, esta es una maqueta de Notre Dame, y aquí en esta fotografía se ve una cosa importante, es la fachada de Notre Dame y la parte de atrás en azul. Entonces, la fachada de Notre Dame, que es esta, en este momento está así. La fachada de Notre Dame no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Un bombero que estaba por ahí nos contó que la fachada está totalmente en piedra y el fuego hubiera destruido totalmente la piedra. Entonces ellos se concentraron principalmente en proteger la fachada y la parte de aquí atrás que tenía mucho de madera, la aguja y los tejados, pues hombre, trataron de salvarlo, pero no pudieron hacer mayor cosa. Entonces lo que está en azul es lo que está en reconstrucción y la parte de la fachada pues está intacta. Esa fachada es un tesoro mundial
Ahí se ve, ustedes ven unas estatuas, hay 28 estatuas. Esas estatuas representan los reyes de Israel y Judea. Y en la parte de arriba, enseguida de esa, hay un rosetón que tiene 10 metros de diámetro. Ese rosetón fue fabricado en el año 1600 con sus vitrales y todas sus cosas, y se ve, y es famoso por eso, es una obra de arte grandísima. En el día que fuimos nosotros estaban haciendo un festival de panaderos. Los panaderos estaban vendiendo, pues, fabricando y vendiendo croissant, y todo el producido en esa semana iba para la iglesia. Habían recogido más de 1 millón de euros vendiendo croissants. Todo el mundo llegaba a comer croissant a la iglesia de Notre Dame. Estos monachos no se llaman gárgolas. Yo creí que se llamaban gárgolas inicialmente, pero esos monachos se llaman quimeras. Y son unas figuras que le colocaron como adorno en su época. Alguna representación mágica tendría eso. Entonces, esas quimeras, y hay una famosa, no solamente el Quasimodo es famoso ahí, sino una quimera que se llama la Estirga, que es la representación de una ave nocturna que es la que cuida la iglesia. El río Sena, afortunadamente sí no cambia. Esta fotografía la tomé de una cartelera, es el Centro Pompidou. El Centro Pompidou es un museo de arte moderno. Esto es lo más loco que se puedan imaginar. Esa escalera que se ve ahí, que parece una culebra, es una escalera que abarca los 6 o 7 pisos del edificio, y uno puede subir por ascensor o subirse por esa escalera. Y va mirando de ladito todas las galerías, las salas de arte donde se presentan muchas obras de arte. Y arriba, lógicamente, la imagen de la Tour Eiffel. Estos son los pasaditos del Centro Pompidou, algunas salas de exposición. Y entonces ya, después de muchas cosas, nos fuimos a la, a la Tour Eiffel. Obviamente no se pudo entrar. A la izquierda ven una gente, y esa gente va hasta el otro lado a la derecha haciendo fila. La fila demoraba aproximadamente 2 o 3 horas para subir, entonces desistimos de subir a la Tour Eiffel por tercera vez, porque ya esa Tour Eiffel ya la conocíamos. A ver, este señor se llama Claude Monet y es uno de los pintores famosos del impresionismo, prácticamente uno de sus fundadores. Él fue el que hizo un cuadro que se llama Impresión el Amanecer en 1774. Un periodista, tratando de hacer burla de ese cuadro que el señor Monet hizo, que se llama Impresión el Amanecer, dijo: he aquí los impresionistas, y así se quedó. Así como la Torre Eiffel la hicieron solamente para una exposición mundial, y ahí se quedó. Los impresionistas, después de ese periodista, se quedaron llamando, estos pintores se quedaron llamando los impresionistas, en los cuales su característica más importante es la luz natural, la luz del sol y los diferentes cambios que haces en un paisaje. Este señor, entre sus cosas importantes, cuando por fin consiguió algo de plata, porque los pintores siempre andan sin plata, cuando consiguió algo de plata, compró una casita en Giverny. Giverny es un pueblito cerca a Vernon. Vernon fue un pueblo donde hubo una batalla en la Segunda Guerra Mundial, una batalla que creía que demoraba 1 o 2 días, y demoró como 15 o 20 días, y fue una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el hecho es que este señor cogió su casita, compró los lotecitos aledaños y él fabricó todos sus paisajes a partir de 1886, todos sus paisajes los fabricó ahí. Estos estanques, estos jardines, él los fabricó.
Este es el famoso estanque de los nenúfares, del cual hay muchos cuadros en muchas partes. Y después de eso, entonces, arrancamos para Londres. Y pues nos fuimos para Londres, obviamente atravesando el Canal de la Mancha por debajo. Pero ese es un espejismo, porque uno simplemente se monta en un tren y el tren lo lleva, se mete a un túnel y al otro lado sale a Londres. ¿En qué momento pasó por el Canal de la Mancha? Pues a una velocidad de 200 kilómetros por hora llegamos a Londres. En Londres, entonces, hay cosas interesantes también, la vimos de pasadita, unos 2 o 3 días. Esto es la Catedral de San Pablo. La Catedral de San Pablo tiene muchas características importantes. Hasta el año, no me acuerdo, hasta no sé qué año, era la catedral cristiana más alta, más grande del mundo. En este momento ya no es, hay otras más altas. Entonces la Catedral de San Pablo tiene, pues, es espectacular por dentro. Esta es la cúpula. Y ahí en esa catedral hacen muchas actividades docentes, sobre todo. Aquí están preparando un acto para presentar en la misma iglesia sobre alguna actividad de la Edad Media, nos comentaban. Y tiene una escultura muy bonita que es la Virgen María con el niño, una representación muy moderna, lógicamente. Este es el famoso Puente de Londres, o ¿cómo es que se dice? Eh, La torre. no, el Puente de la Torre. El Tower Bridge, Puente de la Torre. Todo fue inaugurado a fines del siglo XIX. Este fue inaugurado en 1894. Y la calle principal entre las dos torres se levanta para dar paso a los barcos. Tiene un sistema que inicialmente era hidráulico en esa época, en fines del siglo XIX era hidráulico. En este momento ya es un sistema, lógicamente, un sistema electrónico, levanta y baja y por ahí pasan los barcos. Em, 3 o 4 kilómetros aguas arriba hay unas esclusas que el momento en que llegue a ver una avenida de agua, una especie de tsunami, esas esclusas o esas pantallas trancan el flujo del río Támesis para evitar un desbordamiento sobre Londres. Estos parques están alrededor del Palacio de Buckingham. Este es la National Geographic. En este año están celebrando sus 200 años. Entonces, pues, había muchas obras de arte, muchas presentaciones, y entonces entra uno a conocer, ve obras de arte lindísimas. Por ejemplo, esa se llama Jóvenes Espartanos, de Edgar Degas. Esto es de Bartolomé Esteban Murillo. Es un detalle de un cuadro que se llama las dos trilogías. Esta es la trilogía de la tierra, que es la Virgen, del Niño Dios y San José. Y en la parte de arriba están el Dios, el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos salió en esta fotografía. Este es de un pintor modernista que se llamaba Eli Williams. Yo no lo conocía, pero pues es uno de los cuadros famosos de allá en la galería. Seguimos caminando por Londres, ya está el famoso Big Ben, y aquí está el Big Ben, y detrás del Big Ben pues está la Abadía de Westminster y el Parlamento, ¿sí? Y esta fotografía, el que no la saque es que no estuvo en Londres. Ese es en Piccadilly Circus. Esa es la famosa estatua de Piccadilly Circus con el Apolo. En casi todas partes está Apolo. Entonces, esto es Piccadilly. Ese soy yo. Mi señora me dijo, oiga, saca una foto en que estemos los dos porque no van a creer que estuvimos en el paseo. Entonces, hay que sacar los famosos leones de la Plaza de Trafalgar.
y de ahí arrancamos para Noruega. Entonces, para ir a Noruega, pues cogimos ahí arrancó el crucero en un puerto que se llama Southampton y arranque para Noruega. Este fue el crucero, esta es la sala, una de las tantas salas de espectáculos del barco, de, del, y aquí llegamos hasta ya a Noruega. Empieza ¿Qué a verse, compañía, Marcelo, qué compañía de crucero era? esa es esta famosa, la que usan los cruceros, los cruceros de ahora, la, no, es no es Norwegian. Royal, Norwegian, no, Royal, ¿no? la que hace, es que en este momento se me fue el nombre, esta es Holland. la que hace todos los cruceros aquí en el Caribe. Ah, la Ah, sí, Royal es Caribbean. Royal Caribbean. Royal Caribbean, sí, señor. Ok, ok. Sí. Entonces, pues hombre, uno empieza, desde que llega a Noruega, empieza a ver este tipo de paisajes. Entonces, pues, todo es maravilloso, es un azul intenso, es un verde intenso, es unas nieves, unos espejos de agua maravillosos, unos pueblos, este pueblo se llama Bridgetown. Entonces, miren mejor dicho, es que para donde uno mire son paisajes. No hay sitio malo en Noruega, por lo menos en los sitios por donde uno por el crucero. Pero también usted es un fotógrafo del berraco, oiga. Qué fotos tan lindas. Si le contara que en la mitad del camino se me dañó la cámara. No, pero hubo forma de arreglar la cosa. No, pero de todas maneras, la foto, como les digo, era difícil no tomar unas buenas fotos. Sí, claro. Mire esa maravilla de fotos. Arroyos, cascadas por todas partes. Mire qué fotos. ¿Pero esto con su máquina o con su telefonito? ¿No? Con la cámara. No, Ah, con la cámara. hay un combinado. Ahí tenía mi celular, el de Gloria, que es mejor, y la cámara. La cámara, pues Ajá. tenía también su teleobjetivo con el que podía sacar algunas cosas. Ah, Entonces, ahí aproveché las tres cosas. uy, qué belleza. Esto que se ve a la izquierda, eso ya es un fiordo. Entonces, lo primero que uno busca, ¿qué es un fiordo? Un fiordo es es un golfo, es un brazo de mar que se mete tierra adentro por muchos kilómetros. Y tiene la característica de que es muy angosto, es muy hondo y está rodeado de montañas muy verticales, muy abruptas. Entonces, ese es el tipo de fiordo el que se ve a la izquierda. ¿Y Y al es agua fondo, salada? ¿cómo? ¿Es agua salada? Es agua del mar, sí. Es el mar que se mete dentro de tierra, kilómetros. Hay fiordos en Noruega, en los países nórdicos y en Chile. Mm. Y Uh, obviamente, qué uno que otro espectáculo. atardecer. Qué espectáculo. Interesante porque estos recorridos que hacen estos barcos lo hacen en tal forma que lo meten a uno por esos paisajes. Lo más famoso de todas estas es esta cascada que se llama la Cascada de las Siete Hermanas. Entonces, la Cascada de las Siete Hermanas está catalogado por la UNESCO como uno de los patrimonios de la humanidad. La UNESCO lo declaró un patrimonio, no sé por qué, es una belleza natural, lógicamente. Mire. Mire la característica, a la izquierda ven un barquito. Mm. Mire el tamaño de la altura de esa montaña. Y así como esas hay otras más altas todavía. Y ahí está el barco del crucero. Ese crucero era de
ese barco era de 16 pisos y llevaba más de 5.000 personas. Pero qué gente tan hábil para manejar personas. Mira, ahí se ve el fiordo, es exactamente ese. Ese es un brazo de agua, ese es una agua salada, agua que viene del mar que llega hasta ahí. Eso es un fiordo. En uno de esos pueblitos y coincidimos con el Día Nacional de Noruega. Entonces, Marcelino, sí, dime, eh, ustedes estaban en Londres, ¿no? sí, ¿De dónde sale el crucero? ¿De dónde sale? ¿De qué ciudad de Inglaterra? sale en un puerto que está como a 2 horas de Londres en tren, se llama Southampton. Ah, claro, sí. Y entonces tienen que atravesar todo el mar hasta Noruega, ¿o no? Sí, sí, claro, claro. ¿Y cuánto se demora esa travesía desde Inglaterra hasta Noruega? Un día y una noche. Ah, ya. Gracias. Y ahí empieza todo. Entonces aquí, como les digo, en unos pueblitos de estos coincidimos con el Día Nacional de Noruega, en la cual había desfiles, había un 20 de julio, con la diferencia que era no sé qué día de mayo. Oiga, solo para explicarles, yo le sugería a Fernando que se fuera a dormir porque ha estado tomando unas medicinas para la pierna y se estaba cayendo del sueño al comienzo cuando entramos. Entonces le dije, mejor vete a dormir, Ferdi, que se estaba cayendo ahí dormido y después ve la grabación. Entonces, para explicarles, él me pidió que les explicara, ¿ok? Ah, Discul- Disculpen a Fernando. no, 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 ¿cómo no? Mientras no sea que se haya No, dormido no, porque tomó demasiado el vino de la misa, pues está bien. no, no, es que está enfermito de su Que pierna. vaya, que vaya. Sí, No es que dale, vaya a echar Marcelo, la siesta. disculpa. Sí. Este es parte del desfile. Allá no hay discriminación, todo es muy bonito. Todos bonitos. Son desfiles muy parecidos. Yo no sé si han estado el 4 de julio en Filadelfia. Desfiles lindísimos, en que no hay nada espectacular, sino es puro ambiente de pueblo muy bonito. Esto fue en el pueblito de Geringer. Bueno, los nombres no significan para nosotros mayor cosa, pero más o menos les muestro. Estos son los típicos pueblitos costeros o donde llegan los fiordos, en las cuales hay mucho movimiento de barcos, porque ellos vienen de la pesca, esencialmente de la pesca y de la agricultura, y del turismo, lógicamente. Uy, ¿Qué fue? Así la pasa rapidito, ¿no? sí, la pasa rápido ahí. No, pero es que allá, pues como les digo, no hay paisaje malo. No, no, no. Bueno, ya en el barco este, mire, eso es es una estructura metálica de unos 15 o 20 metros de altura y uno puede subirse a esa parte de aquí, lo suben y el paisaje es espectacular desde allá. Marcelino, Solamente cómo se ah, llama el barco? ¿Cómo se llamaba el barco? ah, Anteas, que quería decir, eso era, ¿cómo era? El sueño sobre el mar, algo así. Ajá, No lo tengo aquí. Por ahí tengo el nombre. Ahora se lo cuento. sí, sí, listo. Todos esos se refieren al mar. Era algo así como ensueño sobre el mar o algo Ok, parecido. Y esta foto la logré desde esa altura. sí, verdad, que era foto. Entonces, de Pare, Londres, pare, pare, pare. Pero entonces suben por el fiordo hasta Oslo no, a Oslo no fuimos. Estuvimos solamente en 4 pueblitos. Y en cada y pueblito, se devuelven ¿para dónde? para Londres, es Ah, decir, Londres, ida y vuelta. Londres ida y vuelta, exactamente. Y va uno a esos 4 pueblitos, pero en cada pueblito se Y, gasta uno un día. ¿cuántos días por el fiordo?
Fueron 4 fiordos, porque fueron 4 pueblos, y en cada fiordo fue un día. Entonces ¿En pasaba un uno solo día? en ¿Todo eso un... que nos mostraste fue en un No, no, solo no, día? no, todo eso fue 4 en cuatro días. o 5 días. Mm, Ah, Claro, se baja uno en un pueblito. Hay dos formas de hacer esos recorridos en tierra. La primera es contratarlos en el barco, pero eso no es bueno. ¿Por qué razón? Porque ahí le ponen a uno un guía y el guía lo lleva a uno al trote, a conocer el pueblo, a visitar las tiendas y a ver uno que otro paisaje. Ese es el guía que contratan en el barco. Pero uno tiene la posibilidad de bajarse del barco a las 8:30 de la mañana y hay muchos sitios donde le ofrecen a uno el servicio de llevarlo a hacer un paseo. mm. Entonces uno se va a hacer un paseo de todo el día a algún sitio y lo llevan a esos sitios fenomenales, ¿sí? A ver paisajes y uno se baja y con el chofer toma tintico y le cuenta anécdotas sobre todo. Es decir, es más tranquilo y es más barato. Sí, Ujú, es como la mitad. Sí, es Los, la mitad más o esos menos. tours del barco son carísimos. ujú. Sí, sí, sí. Entonces llegamos a Southampton, llegamos a Londres y al día siguiente de Londres arrancamos para Atenas. O sea que cambiamos totalmente de paisaje. Entonces, en Atenas pues tiene de todo de una antigüedad espectacular. Allá vimos más que todo fue el arte griego, eh, la importancia que tuvo, hubo un personaje muy importante en Atenas para todo esto que vamos a ver que fue Pericles, ¿sí? Pericles fue el personaje que dio inicio a la democracia en Atenas, pero era una democracia lo más simpática porque el pueblo era, teóricamente el pueblo, como cualquier democracia actual, creo yo, el pueblo es el que elige y todas esas cosas, pero el tirano es el que manda y decide absolutamente todo, ¿sí? Es lo mismo que pasa ahora, la misma vara. Todas Pericles, partes. en todas partes, sí. Esta es la Catedral de Atenas, de una belleza. Bueno, antes de eso, contemos lo siguiente, mire, en la época de Pericles, él ganó una de las guerras del Peloponeso contra los persas. Entonces, pero de todas maneras tenía la amenaza de los persas encima. Entonces tenía que tener un ejército muy bien armado y listo para la guerra. Entonces ese ejército pues tenía que pagarle, ¿no? Así estuvieran quietos, había que pagarles. Pero entonces había un resto de población a las cuales sin hacer nada tampoco se les pagaba. Entonces, ¿qué hizo Pericles? Como buen tirano populista, entonces él dijo, hagamos obras públicas. Entonces contrató a todos los demás ciudadanos a hacer obras públicas y así nació la Acrópolis. En resumen fue eso. Pericles hizo eso para darle al pueblo oficio, para darle sustento y para estar preparado para una posible guerra. A ver, la Acrópolis es toda una terraza, o toda una terraza eso es como de 6 kilómetros, no, 6 kilómetros, no, como de 4 kilómetros por 2,5. Una terraza que está como a 100 o 200 metros sobre la ciudad de Atenas. Es más que todo roca. Y en la Acrópolis, en la actualidad, hay 4 edificaciones importantes que son el Partenón. El Partenón es el edificio dedicado a la diosa Atenea. Y es un edificio que le han estudiado hasta matemáticos, porque ese edificio en su fachada, o sea, en su lado corto, que tiene aproximadamente 34 metros,
En ese lado corto, y relacionado con la altura, se cumple la relación áurea de los matemáticos. ¿Sí han oído hablar de la relación áurea? Mm. Bueno, habría que hacer una clase sobre la relación áurea, pero casi todas las edificaciones de los griegos tienen esa relación, la relación áurea, que es 1 más raíz de 5 sobre 2, o sea, 1,60, unos 60 y pico. Entonces, todos estos tienen esa relación áurea. El edificio del Partenón tiene esa relación, es el más importante de los 4 edificios que hay actualmente. En un lado, el lado de atrás, en una guerra con los turcos, obviamente a finales del siglo XIX, porque casi todo pasó a finales del siglo XIX, tuvieron una guerra con los turcos y los turcos de un bombazo casi lo acaban, destruyeron la parte de atrás y todavía lo están construyendo. Entonces, el Partenón tiene una característica importante, es que a ver, tiene, Pasó. Marcelo, ¿Se le fue la voz? no lo está buscando. Ah, la, la, mm, la- el largo del Partenón son 62 metros aproximadamente y el ancho son 30 y pico de metros. Eso tiene 8 columnas por el lado corto y 17 columnas por el lado largo. Y eso tiene una característica. L- Dicen que las bases de las columnas teóricamente tienen una línea recta, es una línea recta, es decir, están alineadas, pero no están alineadas. El matemático, el constructor del Partenón, dijo que el ojo humano no era capaz de definir, de ver una línea recta, sino que siempre la veía curva. Entonces, para corregir ese defecto imaginario, esas columnas no están perfectamente alineadas, sino que tienen en el centro una altura mayor de 17 centímetros. Es decir, la base de la primera columna está 17 centímetros debajo de la columna de la mitad. Y en el lado más corto está 8 centímetros. Eso nadie lo ve. Y lo mismo las columnas no son perfectamente rectas, las columnas están abomadas en el centro. Y todas, si uno las mira y las observa con cuidado, las ve rectas. Ve el Partenón, ve la base del Partenón perfectamente recto y ve las columnas perfectamente rectas y ni las bases son rectas ni las columnas son rectas. Esa fue la gracia de estos señores. Ese es otro aspecto del Partenón. Aquí está el lado corto, visto de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 7 columnas. Y aquí están las cariátides. Hay otro templo que se llama el Erecteón. El Erecteón, donde están las cariátides, había 6 figuras femeninas que eran las hijas del rey Erecteo. Pero esto que ves aquí ya no son los originales. Los originales están en el Museo de Atenas. 5, porque ahí decían, unas las tomaron prestadas los ingleses, pero no las han devuelto. Como con muchas cosas que hay en Londres y en todos los museos de Europa, muchas cosas son prestadas, pero no son devueltas, ¿cierto? Entonces aquí pasó con una cariátide de esas. Una está en Londres y las 5 restantes las tienen aquí los atenienses. Hay otros edificios importantes. Mira, ahí está ese es el Erecteón. Al fondo a la izquierda están las cariátides y ese es el grupo protagonista de toda esta historia. Está el esposo de mi hija Mónica, está la hermana de Gloria, Esperanza, está mi hija Mónica
está mi señora y estoy yo de camisa amarilla. Eso fuimos todos los del paseo. Ellos no estuvieron en el paseo por Noruega, sino estuvimos tres, Esperanza, Gloria y yo. Y mientras tanto, Carlos y Monita estaban en un matrimonio en París. Y nos encontramos en Londres en Atenas para hacer esta vuelta. Entonces, este es el famoso Erecteón. Este es otro, este es un, ese es es un teatro de Dionisos, localizado en una ladera de la Acrópolis. Aquí está otra parte importante, esa rampa que se ve ahí es uno de los sitios importantes de la Acrópolis y eso se llama una, los propileos. Uno tiene idea de que un propileo es como el atrio de una iglesia, pero no, estos señores, los propileos eran unas obras monumentales y todo eso que se ve al lado y lado eran los propileos, o sea, la entrada la entrada a la Acrópolis. Estos gobernantes antiguos siempre tenían la idea, y si ustedes miran alguna representación de algún templo egipcio, griego, romano, encontrará que siempre la entrada a los templos es lo más espectacular, casi ni tanto el mismo templo, sino la entrada. Eso es el propileo para la entrada de la Acrópolis. Y aquí ya son algunos detalles un templo a la diosa que se llama Atenea Nike. Esto es el Partenón, visto desde abajo, desde un restaurante. Y ese sí lo saqué yo con teleobjetivo. El mismo visto por la noche. Entonces, hay otros más oscuritas, pero no me interesaba que el cielo estuviera tan oscuro. Hay dos partes importantes. En Atenas por todas partes hay sitios de visitar. Aquí es el Odeón, el Odeón el Ágora de Atenas, donde se reunían los más importantes, los ciudadanos de Atenas, a echar paja, a hablar de política y arreglar al mundo. Nuevamente los mismos cinco y al fondo la Acrópolis, más del Ágora, la biblioteca del Ágora, eso se llama la Torre del Viento. Y entonces hay una parte importante en Atenas que es el museo. El museo de Atenas empezaron a construirlo y empezaron a encontrar ruinas. Pero entonces ya cómo hacían, pues tenían que construir el museo y lo construyeron, pero lo construyeron en tal forma que conservaron las ruinas. Y hay y ustedes ven ahí unas columnas redondas gordísimas arriba del primer piso y por debajo son tres columnas que soportadas por pilotes. Bueno, esto ya es cuestión de ingeniería, ¿no? Entonces hay una camada de pilotes que soporta esas tres columnas y esas tres columnas amarradas con una estructura circular, soporta la estructura y de ahí para arriba el museo. Todo teniendo cuidado de no molestar ni afectar todas las ruinas que habían encontrado. Aquí están las cariátides, que son las de verdad. Entonces, hay 5 cariátides. Como ven, hay una que le falta la cabeza, pero son 5 cariátides que están en Atenas y una que está prestada, que no la han devuelto desde hace más de 100 años. Los detalles de las cariátides. Esa es una lista de todos los implementos que se utilizaron construyendo el Partenón, la lista de cuántos ladrillos, cuánta personal se iba, cuánto gastaban en almuerzo, todo eso está escrito. Encontraron esa lista de lo que era un inventario de obra, ¿no? Partes del museo
esa escultura que la encontré, está perfectamente, es de esa época, no es ninguna copia, ninguna reconstrucción, es Atenea Pensante. Y la tienen como un tesoro grandísimo porque es uno de los pocos que se ha conservado en perfectas condiciones. Este es un edificio que es de un señor muy importante, que no es un templo, pero es importante, porque ahí se reunían y se llamaba esa es la estoa de Atalo. Y Atalo era un señor muy importante, muy rico, hizo su edificio y eso se llamaba estoa. Cuando no es un templo no es un edificio público, es una estoa, o sea, es la casa del señor donde se reúne con sus amigos. Este creo que es Pericles. Este es el templo uno de los templos que hay cerca a la Acrópolis. Este es importantísimo por lo siguiente, es el estadio. Este estadio fue construido también a fines del siglo XIX, cuando se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos modernos, que fueron en Atenas. Entonces los Juegos Olímpicos modernos se inauguraron aquí en este estadio. Lógicamente hace mucho énfasis en la arquitectura antigua de las gradas y todo haciendo alusión a la parte olímpica del estadio. Bueno, y después de eso nos fuimos empezó la travesía. La primera parte de Atenas a Rodas fue en avión. Rodas tiene una arquitectura espectacular, toda en piedra. Este no es pueblito de casas casas blancas con techitos azules, no. Es un pueblo, es una estructura, es un pueblo medieval, eh, con sus señores feudales, con una arquitectura espectacular, con sus edificios gubernamentales muy bien organizados, mosaicos de paredes y de pisos. Y una cosa importante, la ciudad está rodeada de dos murallas. Si alguien lograba pasar la primera muralla, la segunda con seguridad que no la pasaba. Miren, la muralla a la izquierda tiene unas troneras donde apuntaban con cañones. El que lograba pasar la muralla de la derecha ni siquiera podía llegar a la muralla de la izquierda. Todo para defenderse en esa época, porque pues era época de guerra. Siempre la humanidad estaba en guerra, ¿no? Más en esa época en que todo eran conquistas. Esta es la parte superior de las murallas, edificios públicos en Rodas, y casi todos estos estos pueblitos de las islas tienen molinos, obviamente aprovechando el viento. Entonces, estos son los molinos que hay en Rodas, que son muy bonitos. La arquitectura de Rodas. Aquí, ustedes se acuerdan del Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo. En estas dos columnas que se ven ahí estaban los pies, ahí se sentaban los pies del Coloso de Rodas, que era la estatua del dios Helios, el Coloso de Rodas. Ahí en esas dos columnas estaban los pies, un terremoto lo tumbó. Y lo único que se conserva son esas columnas con unos ciervos en la parte superior. Todos estos son caminos de Rodas. Luego viene la isla de Mykonos. Ya que si viene la parte, evidentemente, yo creo que esos pueblitos se los inventaron para hacer turismo, porque son muy bonitos. Se los inventaron para hacer turismo. Miren, son muy bonitos. Paredes blancas, puertas azules, ventanas azules y pisos, casi todos son en piedra y las juntas pintadas de blanco. Entonces, la fotografía, lógicamente, que no hay personas, pero aquí mucho turismo en estas islas. Entonces, estos son los paisajes que se ven en la isla de Mykonos. Y nuevamente los molinos, que es muy bonito.
más calles de Mykonos. Es un laberinto de calles angosticas, muy bonito, y tiene mucho comercio. Todo eso son restaurantes y obviamente no falta el atardecer. Ya de noche, en que empiezan a salir las damas para, los, para sus fiestas, y obviamente los paisajes que uno no se pierde para poderlos captar bien. De Mykonos hay una isla cerca que es la isla de Delos. Es una isla pequeñita. Esa isla tiene eh, Esa isla tiene unos kilómetros, creo que son 5 kilómetros. 5 kilómetros de largo por 1,3 kilómetros de ancho. Pero tiene la característica de que esa isla Delos tiene mucha mitología. Ahí se dice que nació el dios Apolo, en esta isla, obviamente. Y además de eso, Pericles fundó una liga, la Liga Marítima de Delos, que era algo así como la OTAN actualmente, donde juntaba a todos sus pueblos y se reunían en esta isla de Delos para definir las defensas de Atenas. Atenas, porque todos los persas en esa época lo único que atacaban era Atenas. Entonces, esta es la Liga de Delos que Pericles formó para defender a Atenas. Y más que todo es arqueológico, tiene mucha mitología. Esto se llama la terraza de los leones. Eran 8 leones. Aquí solamente hay 5 o 6. Los otros leones, esos sí los tienen guardados, lo están conservando. Esto lo llaman el patio de los comediantes. Era un sitio de teatro. Y luego de ahí salimos nuevamente en avión. No, aquí salimos en ferry. Mi experiencia con los ferries era mínima. En Colombia yo iba en ferry 2 veces en la vida. La primera vez, hace muchos años, en el año 73, en que estaba recién hecho el puente Pumarejo en Barranquilla, pues a mí me tocó viajar, pero atravesar el río Magdalena, aguas arriba como 30 kilómetros, y atravesé el río Magdalena en ferry. ¿Qué era el ferry? Pues un planchón donde cabían 4 camiones y 10 personas, y pasaba uno el río Magdalena. Y el otro ferry que conocí fue un ferry para llegar a la isla Barú. Antiguamente, o no antiguamente, hace 15 años, para ir a Barú no había puente, había que pasar en ferry. Y la misma cosa, era un planchón donde cabían un poco de horquetas, un poco de carro y un poco de gente en una cabina. Y listo. Y cuando a mí me dijeron ferry para ir de Mykonos a Paros, pues yo me imaginaba algo así, pero no. Miren, este es el famoso ferry que iba de Mykonos a Paros. En ese ferry caben, miren toda esa gente que cabe. Y caben muchos carros, yo creo que caben más de 100 carros. Entonces, toda esa multitud de gente va hacia el ferry. Estas son las localizaciones de los carros y estos son los sitios para que la gente repose mientras se atraviesa. Lógicamente es un viaje como de 3 o 4 horas, sin embargo es de una comodidad absoluta. Es un hotel prácticamente. Entonces hay unas sillas muy cómodas, hay restaurantes, hay hasta cine en esos ferries. Y aquí llegamos a la isla de Paros. Paros tiene combinadito, tiene arquitectura antigua como esta iglesia, que es muy bonita, y tiene nuevamente sus instalaciones de paredes blancas, puertas y ventanas azules y pisos en piedra pegados con sus juntas con pintados de blanco.
Si uno mira para arriba, siempre ve esos paisajes. Hay hay una anécdota muy interesante. Resulta que en Grecia, sobre todo, no, en estas islas, los sitios religiosos no pagan electricidad. Entonces, ¿qué hicieron las familias? Al lado de cada casa hicieron una capilla. Ya. Entonces uno ve muchas capillas, muchos campanarios, muchas iglesias, muchas torrecitas de estas, muchos domos azules. ¿Por qué? Porque cada familia tiene su capilla y de esa capilla pues sacan la electricidad y nadie les dice nada. Están la electricidad en la capilla. De ahí se copiaron los barranquilleros. ¿Los qué? Los barranquilleros. Más o Barranquilla. menos. Pero allá no ponen capilla, allá ponen No, eso. me ponen conejo. Sí, nuevamente, el piso, las playas de estas islas son de ese estilo, son de esa piedra. Allá las playas blancas de arena caliente, poco a poco, o de arena caliente sí, pero no son buenas. Miren, las capillas, los paisajes que no faltan, obviamente. Y después de eso, pues entonces ahí sí tocó en avión a Santorini, que es la isla más grande de las islas griegas. Y lógicamente tiene unos paisajes estupendos. Wow. Muchos barcos, muchísimos barcos llegan ahí, cruceros. Todos los barcos que llegan con pasajeros, esos pasajeros tienen tres formas de llegar al pueblo arriba, o a pie, o en teleférico, o en burro, como quiera. Entonces muchos prefieren el burro, o casi todos prefieren el teleférico. Las iglesias que son lindísimas, el paisaje que no deja de asombrar, y los famosos domos azules. Esta es la isla de Santorini. La isla de Santorini tiene cuatro pueblos y su capital es Fira, que es la más bonita. Son cuatro pueblitos en esa isla. Es pequeña la isla, tiene alrededor de, creo que son 30 kilómetros más o menos. Es la isla y esas cuatro islitas al lado. Pero aquí hay una cosa interesantísima que es el arte. Ahí hay muchos artistas que hacen de todo y venden de todo y carísimo, lógicamente. Entonces miren esta forma de la isla, ahora miren aquí. Mm. Esa es la misma isla, pero con una escultura espectacular de uno de los escultores de Santorini. Mira, así son las playas de Santorini. Es decir, la arena no es blanca, la arena no es suave, es pedregosa y es muy caliente. Ahí sí no se puede parar uno en esa cosa descalzo. Es muy caliente, pero el paisaje es lindísimo, es maravilloso. No faltan, como les digo, no faltan los paisajes, los atardeceres, su faro que funciona, y si el faro funciona, por la noche si no lo ve funcionando. Nuevamente la familia, porque siempre quieren salir en la foto, sobre eso hay muchas fotos. Y ahí estoy yo sacando fotos. Esa foto, por ejemplo. Atardeceres lindos, mediodías maravillosos, otro atardecer,
el anochecer en Santorini. La vida nocturna, eh, em, la vida nocturna en Santorini es intensa, es intensa. Entonces, pues, cuando uno se va a dormir a las 10 de la noche que empieza a anochecer, ahí empieza la juerga. Hay muchos sitios, muchos restaurantes, muchos bares donde pues se arman las fiestas, ¿no? Aquí ya son como las 10 de la noche y acaba de anochecer. Esto es como a las 9 de la noche. Esto ya es a las 10 de la noche. Y hay mucha actividad y mucho frío. Curiosamente, curiosamente, allá de día hace mucho sol y por la noche hace mucho frío. La única iglesia católica es la Catedral de San Juan Bautista, pero existe iglesia católica. Bueno, y hasta ahí llegamos con las islas de griegas y viene la última parte, la última etapa en la cual contamos con la presencia, con la guía tan generosa de Fernando en Roma. Entonces, todo un día nos lo dedicó, a pesar de que estaba cojo, nos lo dedicó para contarnos muchos secretos, contarnos de la iglesia de San Ignacio, del Jesús, de las habitaciones de San Ignacio, muchas cosas interesantes sobre los jesuitas, la vida de los jesuitas en Roma. Y empezamos, aquí está el Coliseo, ¿no? Obviamente el Coliseo, pues Coliseo debe su nombre a que Herodes en su época hizo construir una estatua que puso al pie de ese anfiteatro y él lo llamaba el Coloso de Herodes. Entonces, como era el Coloso de Herodes, entonces esto se llamó el Coliseo, no por otra razón. Muchas esculturas, esta no es la Pietà de San Pedro, porque entrar a San Pedro era tan difícil, o no era tan difícil, era tan largo y tan demorado como ir a la Tour Eiffel, una fila de 3 o 4 cuadras. Entonces, mejor desistimos de eso. Obviamente, la Fontana de Trevi, quien vaya a Roma, pues se saca una foto de la Fontana de Trevi y bota una monedita y asentado a ver si vuelve a Roma. Una de las iglesias muy bonitas se llama la Catedral Papal, aquí, la Basílica Papal de Santa María la Mayor, Santa María Mayor, y es muy bonita. En esa catedral, ahí estuvo el Papa el día de Corpus Christi y partiendo la bendición. Ahí está el Papa, ahí lo tuvimos cerca, bueno, cerca no, como a 30 metros. Y aquí estamos con Fernando. Esa escultura que está en la plaza de San Pedro a mí me impresionó mucho. Es la estructura de los desplazados, de la gente de los migrantes, pero no los migrantes por buena voluntad, sino gente que por situaciones políticas, económicas, les tocó ir de un sitio a otro. Y miren, eso es lo que muestran. Todos esos ángeles, como muestran sus alas, sobre una barca, van de un sitio a otro, y eso fue lo que el Papa Francisco mandó a construir a un escultor. Es impresionante esta escultura. Mm. Creo que Darío también la miró, la conoció La ahí. vi, la vi, fue impactante, emocionante ver esa. Yo la vi de noche y tenía, no sé, como más significado que cuando la vi de día después, pero sí es muy impactante. Sí, Fernando nos contó muchas cosas. Nos contó una cosa interesante. Resulta que la plaza de San Pedro es una elipse. Ujú. Entonces,
Si uno para en uno de los focos del elipse y mira para el lado más corto, ve todas las columnas, todas las columnas, ve la primera columna y la de atrás no la ve porque está detrás. Y eso es hasta la mitad. Si mira para el otro lado del elipse, ve un bosque de columnas y no ve al otro lado. No. Y si se para al otro lado, en el otro foco del elipse, pasa lo mismo. Mira para el lado corto y ve una sola columna y las demás en filita. Y mira para el otro lado y se ve, y es que se ve realmente, uno se para ahí y las ve, pues un bosque de columnas. El que hizo eso es un mago. Qué Por lindo. andar parándole bolas a Fernando, a todo lo que decía que eran cosas muy interesantes de Andrea Pozzo, y de todos sus chismes, pues hombre, yo no saqué fotos, o sacaba fotos y no me fijaba cuál era. Creo que esta es la iglesia de San Ignacio. Sí. No estoy seguro, estuve mirando un folleto y no estoy seguro que sea la iglesia de San Ignacio. Este sí es San Ignacio, porque ahí nos sacamos la foto con Fernando, la cual detrás estaba, a un lado estaba la tumba de San Luis Gonzaga, y no sé si detrás nuestro estaba la tumba de San Ignacio. No me acuerdo bien de eso, pero fue maravilloso la estadía o el paseo que hicimos con Fernando ese día. Ujú. Seguimos nosotros paseando por nuestra cuenta y ahí está el puente de Sant'Angelo y el castillo de Sant'Angelo. Esto tiene una historia interesante porque hay un camino cerrado entre el Vaticano y este castillo. Es cerrado, es como entre dos paredes, es un camino. Y por ahí, en su época, en las épocas difíciles políticas para el Papa, sí, esa era la forma como el Papa pudiera escaparse del Vaticano a su castillo de Sant'Angelo. Interesante. Y obviamente había que ir a la iglesia a ver por lo menos una de las obras de Miguel Ángel, que es el Moisés. Esto está en una iglesia que se llama San Pedro, San, San Pedro in Víncola, que quiere decir San Pedro encadenado. Ahí cuentan y tienen ahí un par de cadenas en una urnita y dicen que son las dos cadenas con que San Pedro estuvo encadenado y por eso se llama San Pedro en víncola, porque vínculo es cadena, ¿no? Por eso el vínculo del matrimonio es cadena, ¿sí? Entonces, en esta foto está el altar, ese lo hizo, el Moisés lo hizo Miguel Ángel y los demás lo hicieron sus discípulos. Pero aquí están los detalles de Miguel Ángel. Las otras dos obras que son La Pietà, que está en la Catedral de San Pedro, y el otro que es el David de Miguel Ángel, el David pues está en Florencia, ya si no alcanzamos ahí. Y el arco más grande el arco del triunfo el arco más grande de Roma es el arco de Constantino. Es un arco lindísimo, tiene muchos detalles, mucha historia que contar. Cada una de esas figuras está contando una de las batallas de Constantino. Bueno, y hasta aquí llegó el paseo. Eso es, eso es los Alpes, porque de Atenas volamos a París y en 3 horas de París volamos a Bogotá. Entonces me pareció interesante mostrar los Alpes, pasando por los Alpes para llegar a París y después llegar a Bogotá. Eso era todo. Oiga, qué berraquera, Marcelo, qué maravilla de presentación. Oiga, usted es un fotógrafo fuera de serie. Sus fotos son buenísimas. Ya quisiera Pues, uno poder sacar unas fotos. pero es que eh, los paisajes, sobre todo en Noruega y en las Islas Griegas, es que el paisaje se prestaba. Es decir, mm. si uno no sacaba una buena foto ahí, sí está en la olla. Entonces se lograron afortunadamente, y ese fue todo el paseo. Qué Entonces, chévere. echa la ¿Cuándo, tarea.
cuánto tiempo estuviste, Marcelo? 35 días, Wow, sí, wow. porque eh, fueron como 10 de crucero, pues en Noruega fueron como 10 días. Luego en Londres, en París, en Atenas fue una semana. Luego en las islas griegas fue otra semana. Fue 34 días. Muchas Más gracias, Marcelino, muy chévere, Sí, severísimo. muy Marcelo, chévere. una pregunta. Después de sí. todos esas visitas a todas esas capitales grandes y a y lugares tan históricos, ¿tú qué impresión te llevas de Europa como un todo después de esta visita? Bueno, primero que todo, pues uno va como turista y lo que le muestran el camino de los turistas, ¿cierto? Sin embargo, pues algo se ve, pero son cosas totalmente diferentes. Es decir, la, la gente en París, la gente en Londres, la gente en Noruega, en Atenas, pues son diferentes pues no hay es decir, no hay un ambiente de como de zozobra, de angustia, no, la gente es muy tranquila. En Atenas la gente es muy amable. Ellos siempre hablan duro, los griegos hablan duro y parece que estuvieran regañando, pero son muy amables. La comida es muy rica, la comida griega es deliciosa. Y en los demás paseos la gente, como les digo, va uno por el caminito de los turistas y la gente es amable con uno. Mm, Pero saliéndose de ahí también la gente es amable. Y yo descubrí una cosa importante. Yo no sé mucho inglés, sé defenderme más o menos, pero cuando no sé más, hablo perfectamente el castellano, el ujú, español, y me entienden. ujú. No me pongo a inventarme ni el inglés, ni el francés, ni el noruego, ni el griego, porque no lo sé. Entonces hablo en español. Y en español le digo a la señora, le digo, quiero fritos, quiero huevos fritos. Y ella me entiende y va y me trae huevos. Le digo, y sin tocineta, y me trae huevos fritos con tocineta. Y no sabe ni papa de español. ¿Mm? Pero como te digo, así un ambiente que se vea, pues, hombre, habría que meterse en otros sitios, ¿no? Que no sean tan turísticos. Pero pues no, la vi muy tranquila. Yo pensaba que de pronto había ciertas zozobras, cierto ambiente de intranquilidad, pero no, yo creo que eso es a nivel gubernamental, que se presta para que haya zozobra, ¿no? El resto todo muy bien, muy agradable. Es que como turista uno la pasa muy bien. Un comentario que quería hacerte, no sé si lo sentiste, eh, a medida que pasa uno por lugares, estoy en este sector también, hay bastante turismo, de repente uno se encuentra en algunos pueblitos o en algunos lugares avisos y gente que te dice, no más turismo, por favor. No queremos más turistas, queremos dormir. En lugares turísticos, por ejemplo, los centros de las ciudades donde viven los romanos y los parisienses y los londinenses, y que tienen la coincidencia de vivir en un lugar por donde pasa gente en el verano sobre todo, es una locura. Detestan esa situación. Y no sé si viste alguna reacción en ese sentido. No. No, realmente no. Sí, sé que existe, que sé que Sí, existe y en Atenas existe. Pero yo no la vi, yo no la vi. claro, Me comentaron que sí. Por ejemplo, en estas islas es poco la gente que vive y duerme ahí, en las claro, islas. Todo es de claro. turismo. Y que En Atenas, trabajan y en eso, ¿no? y viven de eso, sí. En Claro. Atenas, pues es una ciudad grande, hermosa, y hay de todo. Pues es una ciudad moderna, ciudad antigua, y hay de todo. Hay gente, hay turistas y hay gente de ahí, de Atenas, pero no hay mayor problema. No hay mayor Ujú, problema. En Roma nos encontramos con que llegamos el día de Italia también. ujú.
Entonces, cuando íbamos en el taxi, yo vi que venían muchos tanques y muchos carros y le dije al chofer, oiga, es que estamos en guerra. Me dijo, no, estamos en el día de Roma y se vinieron, en el día de Italia y se vinieron todos los italianos para Roma. Eso es de Ujú, los desfiles. Entonces, mm, coincidimos con eso, pero no, en ningún momento observamos nada, como te digo, anda uno como en un globito, ¿no? Un globito de ujú, bonita, viendo cosas bonitas, y vimos cosas bonitas. Obviamente pudimos charlar con personas, uno se siente en cualquier sitio y charla con las personas, y pues no, la gente es muy amable y no manifiestan cosas, cuentan hasta ujú, cosas personales, pero nunca así de ambiente ujú. mundial, internacional o nacional, no, nunca. Sí, sí. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Listo, Marcelino, de Santorini a Roma, ¿en qué fueron? en avión. Pero desde Santorini o tuvieron que volver a Atenas. Ah, sí, 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 de Santorini, a ver, te cuento. Y sí, de Santorini llegamos a Atenas, y ahí en Atenas, entonces, mi hija con su esposo se vinieron para Bogotá, ya se les acaban las vacaciones, y nosotros seguimos para Roma, sí, sí, señor, sí, Santorini, Atenas, Roma. Y una pregunta de mal gusto. ¿Cuál fue el criterio para escoger las 5 islas? Ah, Pues mire, no, es decir, había muchas islas más, es decir, No, pues estaba, no son sino 230, me parece que son. sí, señor, pero entonces fuimos a las más turísticas. Ah, Simplemente fue ya. eso. Sí. Y Por consejo de la empresa, me imagino. no, consejo de Guillermo me dijo, mire, he leído esto y vamos a estas islas y sobre todo por transporte, por comodidad de transporte. Claro. Y queríamos ir a Creta y esas cosas, pero ya salía muy caro y muy lejos. Y Ujú. muy, se nos pasaba de todo. qué bien, oiga. Qué bien. ¿Algún otro pregunta, comentario? Me Bueno, gustaría añadir un comentario. Ah, es interesante la reacción que fui teniendo a medida que fuiste presentando todas esas fotos. En este sentido, o en dos sentidos más bien. Creo que los que no han tenido oportunidad de su propio país salir de ese país y ver el conjunto de que nos has mostrado, realmente la visión que se tiene de quiénes son y dónde viven es supremamente reducida. Solo cuando uno sale de su propia zona de confort y ve y experimenta otras culturas, otros paisajes, otras arquitecturas, otros modos de expresión, otros idiomas, otras comidas, otras maneras de vestir, realmente es cuando se da uno cuenta de que no somos una sola cultura, somos un conjunto de culturas impresionantemente enriquecedoras, porque quien no ha visto todas esas ruinas y no conoce algo de lo que nos has contado y de lo que hemos tenido oportunidad tal vez de leer y escuchar en las clases de historia y de arte, realmente no se percata que la historia de la humanidad es un libro constante y permanente de creatividad imparable. Cualquiera de esas ruinas, si se pone uno a analizarla desde el punto de vista de lo que eso implicó en ese momento, en términos de construcción, en términos de cálculo, en términos de ingeniería, en términos de mano de obra, términos de cómo iban a pagar o no pagar, términos de esa tabla de registros de los gastos. Es extraordinario, absolutamente extraordinario, porque demuestra que el espíritu humano en su creatividad es imparable a pesar de todas esas guerras, a pesar de todas esas guerras. Y que lo peor que podemos hacernos en términos de historia colectiva es destruir toda esa historia a base de las guerras, porque eso es imperdonable. Algunas de esas estatuas, algunos de esos monumentos, algunas de esas estructuras son realmente
un esfuerzo titánico de la humanidad para expresarse lo mejor que tiene, no la capacidad de matarnos. Esa es más que suficiente y evidente, pero sí esta capacidad creativa de permanecer en la historia con un monumento o una expresión artística que trasciende los años, trasciende las épocas, trasciende las culturas y sigue ahí viva como un monumento a la capacidad que tenemos la humanidad de progresar. Esa fue la sensación que sentí de volver a ver todos esos sitios, aunque sean fotos. Gracias. Sí. No, y hay Reinaldo, una cosa interesante, no me pasó esta vez, pero sí antes. Antes hice otro viaje, en la cual tuvimos, era un tour por tierra. Y entonces uno de los países que visitamos fue Luxemburgo. Luxemburgo es un país supremamente interesante y en algún momento la, la guía nos paró y dijo, miren, si en esas cuevas allá abajo, en esas cuevas vivió mi papá y mi mamá durante la guerra y mis abuelos y no tenían que comer, les tocaba salir de noche, ¿sí? Y después de eso, la señora contó la tragedia de sus padres para ver lo que es Luxemburgo ahora. Más adelantico, en este mismo paseo, llegamos a Berlín. Y en Berlín nos tocó otra guía, una socióloga espectacular, porque ella nos contó, nos llevó por todo el muro y nos contó toda la historia en una forma muy imparcial. Yo diría que muy bonita, si no fuera tan trágico esa cosa, contó la historia de esas personas. Y decía, es que, y ella decía, es que a mí hasta en este momento contándole esto, uno lo cuenta porque tiene que desagraviar a la humanidad. Uno es culpable, a mí me da pena, pero tengo que contarlo. Una alemana. ¿Sí? Y después estuvimos alguna vez en San Petersburgo y fue otra vez otra mujer hablando del sitio de los alemanes a San Petersburgo, que finalmente los rusos lograron sacar a los alemanes, pero fue también una tragedia espantosa, hubo muchos muertos. Entonces, pues hombre, hay una cosa importante, sobre todo se ve en los países de Europa, es, hombre, ellos sufrieron, han tenido unas guerras espantosas, en las cuales han quedado en la ruina, ¿sí? Y en este momento de gente poderosísima, Luxemburgo, Alemania, Rusia, son pueblos que están muy bien, muy bien. Desafortunadamente hay guerras y desafortunadamente la historia de la humanidad, los puntales de la historia de la humanidad son las guerras, ¿no? oiga, Marcelo, eso que está diciendo es tan verdadero. Yo acabo de llegar ayer de Croacia y en Croacia las guerras fueron la semana pasada, por decirlo así. Esto era Yugoslavia y eran 7, 8 países Sí, que sí, hasta sí. la guía nos habló que ella le tocó estar en sitios, en túneles de bombardeo, la guía, ¿no es cierto? Porque esto terminó en el 92, Sí, sí, 93, hace 8 días. y empezó a hablar de toda esta cuestión entre los serbios, los croatas, los de Montenegro, la guerra lo más triste de toda esta vaina, ahora que tú hablabas, Marcelo, es que lo que hoy visitamos los turistas eh, son reconstrucciones, por lo menos en Croacia, son cosas que están reconstruidas ahorita, parece nuevo, todo parece nuevo, pues claro, pues es reconstruido porque lo destruyeron las guerras. Y después están los grandes monumentos que uno va a ver. ¿Por qué está el Arco del Triunfo? Pues porque era una guerra y por ahí pasó para celebrar el triunfo de la guerra. Lo construyeron para celebrar el triunfo o para hacer... entonces uno se da cuenta, puta, hemos vivido todas las generaciones de guerra en guerra, en guerra, en guerra, y pues no precisamos hablar de lo que está aquí en el vecindario, de lo que hay aquí en Ucrania o lo que está pasando ahí en Palestina.
Entonces uno dice, por Dios, el turismo a veces se alimenta de la guerra, de los resultados de la guerra, de las cosas. Y a mí se me reventaba la cabeza de decir qué vaina tan increíble. Y cogimos un tour que nos explicó la guerra de los países de la antigua Yugoslavia. Y ustedes todos, estoy seguro, nos acordamos que Yugoslavia era el gran territorio del mariscal Tito. Y Tito era croata y lo adoraban ahí. Pero es que Tito era comunista y era comunista de los no alineados y nos contaba que el Tito jugaba con los soviéticos y con los gringos y fue el que creó los no alineados. Pero usted ve en Croacia no hay un solo monumento a Tito. ¿Por qué? Porque les da pena, porque hablar de comunismo en un mundo que ya es capitalista, que ya es Europa, Unión Europea, esa vaina es muy desprestigiada. Nos lo dijo la guía y era un tour especial para eso. Entonces, hay unos resentimientos que están ahí vivos, es decir, a flor de piel. Y en cualquier momento me tocó ver el partido entre Croacia y Albania, creo, en la Copa Europa que estaban jugando ahí. Eh, pero cuando jugaba Serbia, olvídese, un odio, una vaina, y eso es que viven correctamente. Entonces, resumiendo un poquito y aprendiendo un poquito de toda esta vaina, se pone uno a pensar, el turismo no solamente vive de la guerra, sino que celebra y revive cuestiones guerreras. Estar en el sur de España, por ejemplo, es percibir como los católicos, la reina Isabel, sacó a los musulmanes después de 700 años de ellos pertenecer a esta vaina, que era de ellos, y construyó catedrales católicas encima de las mezquitas. Y uno dice, miércoles. ¿qué? Y esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, esa era una reflexión adicional. ¿Verdad? Humberto, Y muy, Humberto, muy personal tuya, ¿no? claro, claro. Humberto, Porque lo que a mí más me llama la atención es lo que dice Reinaldo. Cada persona mira con sus propios lentes. claro, Es la primera vez que yo oigo decir que el turismo vive de la guerra. Es una frase muy Darío. Eh, toda moneda tiene dos caras, eso es clarísimo. El turismo es un producto. Como producto tiene una productividad. Esa productividad permite vivir de determinada manera. Y me imagino que depende si le puya o si no le puya a la persona ataca o aprueba el turismo, ¿no? Ujú. claro, claro. Pero fíjense una cosa, y solo para terminar ese tema, porque me parece interesante lo que dice Daniel, en este momento el movimiento anti-inmigrante y anti-extranjero que hay en toda Europa es de rechazo al inmigrante, al que llega, al turismo, lleno de avisos por todas partes, no más turistas, no nos jodan, no más inmigrantes. ¿Y quién ganó las últimas elecciones? Todos Un los inmigrante. partidos de derechas. Partido toda derecha, Alemania, Francia, todo está, Italia. eh, de- es un movimiento real. No estoy queriendo concentrarme en eso, pero sí es un fenómeno sociológico que llama la atención. Humberto, tú querías decir algo. Sí, yo también pasé por allí hace un tiempo y tuve otras percepciones. Yo no creo que sea tan afortunado decir que- que el turismo vive de la guerra, ¿no? Sino más bien les tocó abocarse a eso porque es fácil y no es la generalidad. El turismo pues es donde estuvimos, pero
Yo también estuve, por ejemplo, en varias, en 2 o 3 fincas. La gente vive allí todavía como un campesino, son campesinos. Y me llamó muchísimo la atención y me dio mucha tristeza la que ellos muestran en su actuar y en su vivir por culpa de la guerra. A ellos les duele la guerra todavía, independiente de si hay odios o no. Yo en algunos casos no percibí que tuvieran odio, sino es esa tristeza de haber tenido que vivir eso y del atraso en que están desde el punto de vista de la modernidad, ¿no? Eso fue lo que más o menos yo percibí. Qué interesante, sí. ¿Algún otro comentario? Me permiten añadir una última tal vez reflexión. Es precisamente porque han tocado tanto Darío como Humberto el tema y Daniel. Esto fenómeno de la guerra, de esta capacidad de destrucción que tiene el hombre a lo largo de toda esta historia que hemos visto, que conocemos, que acabas de recopilar en este momento histórico, Darío, realmente nos pide que hagamos una reflexión individual, personal. En este sentido, me parece que nada puede progresar la humanidad si no descubre que esta capacidad de confrontamiento como solución a puntos diversos a través de la guerra, a través de la destrucción, no vamos a progresar mucho. Y eso a nivel nacional e internacional también se da a nivel de las familias. Es decir, si no nos percatamos de que los odios familiares tradicionales no son perdonados, realmente no se avanza. Porque individualmente, cuando uno alberga esos odios tradicionales heredados de que no puedo hablar con fulanito ni sutanito porque dijo, que porque no dijo, porque hizo a la familia, etcétera, etcétera, esos quedan enconados dentro del uno y terminan o en el hígado o en el páncreas o en algún lado, pero el odio no resuelto termina enfermedad, siempre. Claro, Y eso claro. está requete comprobado. Entonces, no sé, me permite hacer nuestra propia reflexión. Si hay algún odio enconado que tenemos, reflexionémoslo, porque si no se perdona, no se avanza. Uno no puede liberarse al menos que perdone. Marcelo. Oiga, vi hace poco un video interesante sobre la educación en Alemania. Y en esa parte de la educación en la Alemania, una parte de la historia obliga a que los chinos en bachillerato sepan sobre el Holocausto. Y decía el señor que hablaba sobre esto, decía, es que no es que que las juventudes se estén echando la culpa, es para que se den cuenta que existió y que pasó y que no tiene que volver a pasar. Es decir, yo lo que decía Reinaldo, hombre, están madurando, son generaciones que ya maduran, ¿sí? Pero que no pueden olvidar un pasado. No. ¿Sí? Perfecto. Darío, Sí. Darío, una última reflexión, ya que estamos hablando de reflexión, es la siguiente. Yo no sé si uno habla de esto, de lo que vive hacia afuera, pero eso algunos lo están viviendo en Colombia. Uno va fuera de las ciudades al campo y ve ese estilo de gente acorralada, que no tienen manera de sacar sus productos, que por eso, entre otras cosas, el campesinado se está acabando. La gente está viendo él cómo se va a la ciudad a hacer lo que sea, por un lado. Y por otro lado, gran cantidad de citadinos nos negamos a creer que eso está sucediendo. Y estamos en la etapa de la negación, ¿no? Sí, Bueno, sí. yo no es negación, lo que pasa es que uno como citadino no está allá. Yo presiento que eso existe y lo que dice Humberto es muy cierto. No lo estoy, yo
personalmente no lo estoy negando, sé que existe, ¿sí? Y siente uno y le duele por el campesino, siente dolor ajeno, digamos. Pero ¿qué más se puede hacer? Mm. Mucho. Bueno, tema para la próxima. A ver, esas idiotas. Bueno, si quiere, yo lanzo una bien atrevida, a ver si les parece. A ver, Confesión personal de si uno ha logrado descubrir algo que no haya perdonado y que al haberlo descubierto y haber hecho el proceso de perdón se liberó. Si alguien tiene, bueno, si alguien quiere lanzarse al ruedo, yo con mayor ¿otra? gusto lo hago. ¿Alguna otra propuesta? Uy, ese es muy personal, ¿cierto? No, no, sí, y no lo grabamos. Es entre nosotros, es para hacer catarsis aquí en grupal nomás, Claro individual. que sí. Pero yo creo que es muy sano. A estas alturas de la vida ya nos podamos dar ese lujo de hacer Claro. ese tipo de catarsis liberarnos de ese peso. Pero es que estás asumiendo, Reinaldo, No, que... sí, sí, estoy asumiendo que todos han tenido, ¿no? No, No, es el estás que quiera. asumiendo que hay sentimiento de culpa por algo. Y si no existe la culpa, No, no, pero yo Los estoy un sentimientos. poquito en la sintonía de Reinaldo en este sentido. Yo ya miré el video de este señor, el doctor, este que va a funcionar mañana en los jesuitas, sí, que habla de la física cuántica y estas cosas. sí. ¿Ya lo Entonces, vio? sí. Qué bien, oiga. ¿Me eh, gustó? uy, me ha puesto, casi que no me deja dormir, no, mentira, no es para tanto, pero sí porque el tipo dice que es que todos somos uno. Claro. Entonces, si todos somos uno, juepucha, el proceso de perdón es más difícil, pero tiene que ser. Sí, Yo, por ejemplo, a Darío le he perdonado muchas vainas de él. qué maravilla. Deje algo para la semana entrante. Sí, Daniel, Qué maravilla. Daniel. Podemos ponerle positivo y negativo, ¿no? Ujú. Ajá. Buenísimo el que tenga que decir, como expone Reinaldo, si el no perdonar ha sido perjudicial para su propia vida. Y también se me ocurre como café con leche, ¿no? Ujú. Si el haber tenido una experiencia de una fuerte simpatía, un fuerte amor, un fuerte, no sé, lo contrario de lo que Reinaldo propone en positivo y en negativo. ¿Me puedo explicar o estoy enredado? No, 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 sí. Buenísimo. No, no, no. Buenísimo. Bien, Buenísimo. Ya. Buenísimo. A ver si lo puedo explicar el resumen. Nuestra relación con el perdón, sea positivo o Y con el negativo. amor, con el perdón y con el error y con el acierto. Perfecto. Perfecto. ¿Listo? Entonces, yo lo apunto aquí para... Se Gracias están por volviendo aceptar muy el reto. filósofos, oiga, muy profundos. No, Ya. sin profundidad, sino con la espontaneidad que hemos Sí. tenido los otros temas, lo que hemos sacado de nuestros aciertos y lo que hemos sacado de nuestros errores, ¿no les parece? Sí, sí, Ajá. definitivamente. Estoy en tu onda, Reinaldo. Sí, sí, O perfecto. No, no, sí, eso es. Eso es. Buenísimo. Listo. Queda Listo. anotado. Queda anotado. Muchas gracias. porque yo Oiga, también le tengo que perdonar todos los días un montón de cosas al negro. Es que es desesperante, ¿no? Pero desesperante. ahí empezaron a acusarse. Marcelo, muchas gracias. Marcelino, muchas gracias. Hey, Estupendo, estupendo Marcelino, resumen.
Abriste la Felicitaciones. puerta de la historia. Buenísimo, buenísimo. Nos pusiste a filosofar aquí. Sí, Gracias. no creí que cogiera por ese lado, pero maravilloso. Oiga, y ya que Humberto lanzó el comercial, de verdad, ese tema de mañana es del carajo. Los invito a que vayan a la Sí, reunión de está los... muy bueno. Claro, estaremos. porque hoy me pasó una vaina que uno me llamó, uno de los que va a participar, y me dijo, yo quisiera participar de primero. Y yo le dije, ¿por qué? Dije, porque es que es muy tarde aquí donde yo vivo en Suiza, Mm, y entonces pues me puedo dormir. Y yo le dije, pero es que primero vamos a poner el video para que lo vean los que no lo han visto. Y me mm. dice, yo pensé que la tarea era que había que ver el video para después conversar. Entonces le dije, mire, le hago una apuesta que mañana, al comenzar la reunión con los jesuitas, le voy a preguntar a todo el mundo quién vio el video. ¿Ustedes qué creen que va a ser el promedio de respuesta? ¿El video dura Muy cuánto, poca gente. Humberto? 5, 24 minutos por ahí, ¿no? 5. Ahora Dura 5. 24. No hay más. ¿Ah? 25. 5. 20 dura 25 minutos. Es que 25. yo le haría la pregunta a este doctor, ¿cómo hace uno para perdonar a estos señores de las FARC que han cometido a ciencia y conciencia y en contra de muchas de los derechos humanos y de matar gente? Mire, es dificilísimo perdonar, pero hay que hacerlo. Y, por ejemplo, todo el mundo, ahí en la Comisión de la Verdad hay una cantidad de cosas, uy, Impresionante. terribles, terribles. Y ahí es donde yo digo que la gente empieza a hacer negación, porque les queda muy difícil entender por qué se Perdonar. hizo, o nos queda muy difícil entender por qué sucede eso y cómo perdonar. Pero Es bueno, que es que no es una sola cosa, sino son multiplicidad de cosas. Pongo un ejemplo. En un alarde de decencia, de cordialidad, de amabilidad, este señor pidió excusas antes de comenzar la reunión porque murió otro compañero de él en el último ataque del ejército, ¿sí? ¿Sí vieron la noticia? Sí, sí, sí. Y entonces, como no es una sola posibilidad la de pedir perdón, sino hay muchas posibilidades, entonces fíjese que inmediatamente todo el mundo cayó con lo que le interesa. A los que le interesa defender la ecuanimidad, la decencia, el perdón, dijeron que el Señor había hecho muy bien. Y a los que no les interesa y quieren defender otra multiplicidad de cosas, entonces ahí tenemos en los periódicos, los noticieros, todos hay nadie se puede lavar las manos, utilizar el elemento para lo que les interesa individualmente a ellos. Entonces, crucificaron al tipo por haber pedido perdón. Sí, No, sí, no tiene no, sentido, ¿no? no, sí tiene sentido, Daniel. Es que no era por eso. Yo no estoy diciendo que para ti y para mí no tenga sentido, no. Claro que tiene sentido para ti y tiene sentido para mí. Lo Y que para no, los que hablan, lo que estoy diciendo es que no tiene sentido para los que les conviene joder la vida y armar enredo porque el Señor pidió perdón, fíjese. Eso es lo que no tiene sentido, negro. Que haya una persona que en vez de, si no le gusta que el tipo haya pedido perdón, por lo menos cállese en honor a la decencia, ¿sí? No, tienen que armar una chichonera y crucificar al tipo. Fíjese, son múltiples posibilidades, no una o dos solamente. bueno, nos vemos. Nos vemos. Que descanse, Gracias. Darío. Chao, feliz Excelente, noche. excelente. Se duerme. Muy Excelente saludable. reunión. Perdonar con todo el alma. Chao, gracias a todos. Gracias, Marcelo. Muchas Bueno, gracias, adiós. Marcelino. Sí. Chao. Bueno.